Diputado Facundo Moyano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Su presente es el equilibrio para ver cómo se ubica en este particular contexto político que vive la Argentina y que le toca vivir a usted? Bueno, el tema del equilibrio me parece que es una característica de la política, siempre se está en equilibrio. En mi caso soy sindicalista y estoy haciendo política, creo que tengo un poquito más esa tarea porque, bueno, defender muchas veces cuestiones sindicales estando en el terreno político, en el ámbito político, es hasta a veces contradictorio. Pero bueno, es un lindo desafío. ¿Cuánto le pesa ser el hijo de Hugo Moyano? Digo porque con Hugo Moyano muchas veces cuando está acá discutimos con cosas, con controversias. ¿Usted comparte todo eso? ¿Le pesa, insisto, tiene consecuencias políticas ser el hijo de Hugo Moyano? No, yo no sé si denominarlo un peso, pero lo que sí, por supuesto, hay diferencias. Hay diferentes posturas, diferentes visiones, pero creo que son a partir de haber nacido en un contexto diferente, habernos criado de diferente manera. Yo no viví la dictadura, él nació en el año 44, yo nací en el año 84. Me parece que se trata un poco de eso, las diferentes visiones. Siempre teniendo en cuenta que partimos de la misma base, sustento ideológico, que es lo que moviliza nuestras acciones. Después, por supuesto, hay miradas diferentes, hay concepciones diferentes, pero siempre en base a una misma concepción. Digo porque usted, entre tantas cosas, que vamos a hablar de la política, usted ha presentado un proyecto, a muchos les ha pasado inadvertido, lo hablábamos antes del programa, yo lo vi el otro día. Usted presentó un proyecto de democratización sindical que va contra toda la corriente histórica casi del sindicato, por lo menos del sindicato peronista más fuerte, que ha hecho pie en la CGT. Bueno, nosotros sostenemos que somos férreos defensores del modelo sindical argentino. Es un modelo que promueve la unidad, que pone en mejores condiciones a los trabajadores, porque el sistema de organicidad que promueve la ley 23.551, que es la ley sindical, es el que otorga más facultades al más representativo. Ahora, que sea bueno no significa que no pueda ser perfectible. Y nosotros con este proyecto queremos aportar a la perfectibilidad, porque creemos también que la proliferación de los sindicatos se debe justamente a que hay falta de mecanismos democráticos en los gremios. Justamente hace poco vivimos una situación bastante tensa en una asamblea de un gremio de ANSES, CECASPI, donde la conducción actual no entregaba los padrones, no querían sesionar, se terminaron escondiendo, después realizando una asamblea ilegítima con el Ministerio de Trabajo que avaló eso. El Ministerio de Trabajo es un organismo, es la autoridad de aplicación que indefectiblemente va a tener intereses políticos. ¿Por qué? Porque depende del gobierno nacional, es un órgano del Ejecutivo Nacional. Por eso nosotros queremos llevar al ámbito de la justicia esto, porque naturalmente es el organismo imparcial. Estos son algunos de los planteos que hacemos, más allá de después eliminar algunos mecanismos que para nosotros imposibilita la democracia. No, porque por supuesto, porque esto finalmente termina, además, favoreciendo todo el tema de la corrupción. Por supuesto, y aparte digo algo, yo lo hablaba el otro día con algunos empresarios. Sindicatos fuertes, autónomos, con dirigentes legítimos, también generan previsibilidad. Por supuesto. O sea, un empresario no quiere negociar con 20 sindicatos que unos te van por izquierda, otros por derecha, a otros les sirve el conflicto porque necesita ganar afiliados, a otros les sirve mantenerse quieto. Nosotros queremos construir organizaciones sindicales fuertes para garantizar la previsibilidad, por supuesto no solo al empresario, sino al trabajador. Ese es el fin, el objetivo más buscado. O sea, queremos garantizar la previsibilidad y la tranquilidad y, por supuesto, mecanismos democráticos para el trabajador. ¿La oposición cómo se planta frente a la oportunidad de ser alternativa en el 2015? Mira, me parece que vivimos muchos años de una oposición que fue una simple lectora de la política. No hacía la política. El gobierno, más allá de sus errores, y que yo, más allá de haber estado en el Frente para la Victoria, era muy crítico, ahora lo soy aún más, que no estoy en el Frente para la Victoria, pero hacía la política. Generaba hechos políticos, repito, con sus errores, todo. Últimamente, y fundamentalmente después de la irrupción de Sergio Massa, esto es un dato objetivo, la oposición empezó a tener otra postura en cuanto a los temas de la agenda nacional. Lo vimos con el Código Penal, fue Sergio Massa quien salió
a manifestar una postura y quien estableció la agenda política a partir de ser muy crítico con respecto a una discusión que se estaba dando con prácticamente todos los partidos de la oposición y el oficialismo. Me parece que es la oposición que la gente quería y por eso me parece que ese espacio está cumpliendo con las expectativas de la gente. ¿Cuánto de interés en lo que va a ser la exigencia del país en generar limitaciones al poder, una vigencia institucional mucho más fuerte de la que hoy hay, tiene la oposición, en este caso, masa de voluntad? Digo, porque una cosa es a veces lo que se dice y después el poder empalaga. Bueno, por supuesto que eso se verá cuando se ejerce el poder y si tiene la posibilidad de ejercerlo. Digo, pero ¿cuánto es de discusión de ustedes? Digo, porque la Argentina viene repitiendo presidencias caudillescas en los últimos 30 años que han sido malas para la evolución y la consolidación del concepto republicano de la Argentina. Bueno, el fortalecimiento de las instituciones me parece que es lo que tiene que primar en cualquier propuesta política. O sea, me parece que la base de la democracia. Nosotros tuvimos una discusión muy fuerte hacia adentro del movimiento obrero con respecto a la reforma de la justicia, ¿no? Que es una cosa para nosotros una aberración, la doctrina Barra, ¿no? En los 90, lo que quiere el pueblo. Así es. Nosotros creemos que las instituciones fuertes garantizan una democracia mucho más sana. Por eso nos opusimos fuertemente a la reforma de la justicia y bueno, finalmente la Corte fue la que tomó la resolución de que eso no tuviera vigencia. En este marco hay un tema de colonización de la justicia muy fuerte que está buscando el kirchnerismo. Es un tema que ustedes lo tienen como elemento de inquietud política. Digo, cuando digo ustedes, no solamente los alineados con Massa, digo las estructuras opositoras, porque esto es algo no menor, esta colonización kirchnerista de la justicia. Bueno, es un tema muy profundo. Nosotros tenemos una postura con respecto a eso. Bueno, hacía referencia a eso. Me parece que es la misma discusión, ¿no? Con el tema de pretender subordinar la justicia al poder político. Me parece que, y yo lo discutí con varios legisladores, inclusive del Frente para la Victoria. En ese momento yo estaba en el Frente para la Victoria y le decía, nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de legislar para la Argentina, no para un partido político. Mañana gana otro gobierno, otra alternativa política, y nosotros el pecado que cometimos por querer subordinar la justicia para nosotros, lo vamos a dejar para el otro gobierno que venga. Entonces, me parece que es ahí donde nosotros tenemos que pensar a largo plazo, y más nosotros que somos jóvenes, digo, me hago cargo, digo, de mi responsabilidad, de los desafíos que tenemos por delante, de tener una Argentina a largo plazo. Esa es nuestra voluntad. ¿Cómo se lleva con la Cámpora? No me llevo, no tengo ningún tipo de relación. Durante el tiempo que estuve dentro del Frente para la Victoria, tenía muy poca relación y por ahí antes de haber asumido mi banca como diputado, sí me tenía una relación porque estábamos de alguna manera en un mismo espacio político, pero después eso se hizo cada vez más difícil hasta que, bueno, hoy en día no tengo ningún tipo de vínculo. ¿Usted ve la realidad hoy de la Argentina, lo que está pasando con los docentes en la provincia de Buenos Aires? Es decir, porque esto no lo va a arreglar este gobierno, pero también va a ser un problema que va a tener el que venga, digo, en cuanto a cambios estructurales, de decir, bueno, ¿cómo jerarquizamos estas tareas en la República Argentina? Totalmente. Es muy difícil hoy abordar la discusión integral sobre el tema de la educación porque todo se centra en el conflicto docente, en la huelga docente, pero nosotros creemos que hay que dar una discusión muy profunda acerca de la calidad educativa. Las cifras que arrojan los diferentes organismos internacionales, el PISA, son realmente preocupantes. En términos de calidad educativa se ha hecho muy poco, si bien se ha destinado un presupuesto importante a nivel nacional para la educación, poco se ha hecho en cuanto a la calidad educativa. El clima de aprendizaje es malo, la cantidad de alumnos de bajos recursos que tienen buenos resultados son 2 de cada 100. Entonces, digo, me parece que cuando abordamos este tema de la educación no solamente lo tenemos que circunscribir al tema de salarios, o menos ahora al tema del conflicto, lo que pasa es que naturalmente lo que se lleva a todas las miradas es el conflicto docente, que también tiene que ver con esto, de la falta de planificación. A ver, la falta de planificación no solo es
en políticas de transporte, infraestructura de transporte, en la política energética, se da en todos los ámbitos. Y esa es la gran deuda de esta gestión o de este proceso político del kirchnerismo, la falta de planificación estratégica. Le estoy preguntando sobre estos temas clave porque obviamente está la necesidad de reconstruir la Argentina a partir del 2015 con un concepto de política de Estado que ha faltado. Este de la educación es un tema. El tema de la desintegración social de la Argentina es muy fuerte, ¿no? Mire lo que está pasando. Villa Lugano es un ejemplo. Sí. Es decir, el nivel de... Los índices tapan un nivel de exclusión y de diferenciación social brutal que la Argentina sigue experimentando. Bueno, ¿no? Eso es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y en este momento te hablo como sindicalista. Nosotros siempre llevamos adelante una agenda corporativa, sectaria, digo, no en el mal sentido, representamos un sector del movimiento obrero, defendemos intereses corporativos y muchas veces nos olvidamos que tenemos más del 35% de trabajo no registrado o trabajo precarizado, tercerización. Cuando nosotros nos referimos a la agenda del mínimo no imponible, asignaciones familiares, nos referimos a un universo, no te diría acotado, pero es menos de la mitad de los trabajadores que hay. Entre casi 20 millones de trabajadores, entre los que tienen la posibilidad de trabajar y demás, nosotros estamos defendiendo a 8 o 9 millones de trabajadores. Entonces, es una discusión muy profunda que hay que dar sobre el tema de la calidad en el trabajo, porque inclusive yo he sostenido esa consigna de los 5 millones de puestos de trabajo, pero hay que ver de qué manera se generan. ¿De qué calidad son, no? De qué calidad son, ¿no? Y nos encontramos, digo, y más allá de las cifras del INDEC, que bueno, creo que más allá de la credibilidad que pueden tener, que dicen que los trabajadores informales recuperaron más salario que los trabajadores formales, pero me parece que no teniendo una herramienta para discutir el salario, una herramienta institucional formal, como sí tienen los trabajadores formales, los trabajadores registrados, que es la paritaria, me parece que es muy difícil creer que pueden haber recuperado más poder adquisitivo que los trabajadores formales. Y aparte hay que tener en cuenta que no tienen obra social, que no tienen aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces, bueno, esa situación de precariedad laboral es la que tiene que estar en la agenda del sindicalismo y de la política que tiene una referencia en el sindicalismo. Ahora, en este marco, porque esto es importante, fíjese hoy lo que se genera, ¿no? Cuando uno ve lo que es la exclusión. En las villas vive mucha gente que trabaja en negro, alguna trabaja registrada. No pueden acceder a una vivienda y a muchas otras cosas. Digo, la pregunta es la conciencia que la dirigencia política tiene de lo monumental de lo que hay que hacer hoy para buscar la reintegración social de la República Argentina, ¿no? No, bueno, por supuesto, el tema de la vivienda es una asignatura pendiente. Nosotros hemos impulsado proyectos desde nuestro trabajo parlamentario porque realmente es algo que nos preocupa. Yo en este momento no traje ninguna cifra, no sabíamos que íbamos a hablar de este tema. No hablo con cifra, digo en cuanto a conciencia de por qué esto no lo arregla nadie solo, digo en cuanto a temática. Una preocupación, un trabajador formal con un sueldo relativamente alto, un trabajador de peaje, ¿no? 11.000, 12.000 o 13.000 pesos o 20.000 pesos, ¿no? Lo que cobra un trabajador de peaje. No tiene posibilidad de acceder a una vivienda. Así es. Alquila. Este año vamos a tener nuevamente el problema del mínimo no imponible, ¿no? Los que superen los 15.000 pesos en bruto, un trabajador de peaje en muchos casos lo supera, van a tener descuento a las ganancias, ¿no? Y usted fíjese la contradicción, Nelson. Paga un alquiler de 2 o 3.000 pesos y le descuentan por ganancias. Sí. Y de ese alquiler no puede deducir el impuesto, ¿no? Lo puede deducir un gerente de una multinacional que tiene una empleada doméstica y no lo puede deducir un trabajador. Usted fíjese la contradicción que hay en el sistema. Por eso, este es uno de los temas que nosotros hemos discutido hacia adentro con más fuerza y tenemos propuestas que hemos impulsado desde el Congreso. Moyano, la última pregunta es si lo que viene es un país en donde las estructuras políticas piensen como pensar buscarán consensos, o viene un país en el 2015 en el cual el que tenga el poder va a replicar este lamentable modelo kirchnerista de intolerancia y exclusión del diálogo. Nosotros no podemos generar o dar un mensaje
que no sea un mensaje de esperanza. Nosotros creemos que, a ver, yo soy muy crítico al gobierno, lo fui siempre, inclusive estando dentro del gobierno, pero también sé reconocer que hay cosas que se han hecho bien. Porque si no, quedamos sos oposición, criticás todo, sos oficialismo, decís todo que está bien. La herencia más pesada que va a dejar el kirchnerismo, junto con la corrupción, es la intolerancia. Porque después las otras cosas, hay cosas buenas, pero yo creo que también hubo mucha intolerancia por parte de la oposición y me parece que esto es algo que tenemos que aprender nosotros. Por eso lo pregunto, ¿cómo lo van a manejar? El mensaje que tenemos que dar nosotros desde la dirigencia política es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de apertura, es un mensaje de amplitud, es un mensaje de humildad. Me parece que es lo que ha estado transmitiendo el Papa Francisco. Digo, no quiero también usarlo al Papa Francisco, pero soy católico, digo, y ese es el mensaje que he recibido yo como tantos fieles. Me parece que ese es el mensaje que hay que darle a la gente, ¿no? Si nos peleamos entre nosotros, digo, a ver, la pelea es natural, el conflicto es natural en una democracia. Ahora, el antagonismo, por supuesto, eso daña a la sociedad. La antinomia irreductible, eso daña a la sociedad y nosotros como políticos tenemos la responsabilidad de saldar todas esas divisiones que se han dado. Ojalá lo logren. Moyano, muchas gracias. Gracias a usted.